Bien, pues vamos a hablar hoy de Jean William Fritz Piaget. Ese es el nombre que es su nombre de pila. Él nació en Ginebra, Suiza, el 16 de septiembre de 1980. Fue, perdón, murió 16 de septiembre de 1980 y nació el 9 de agosto de 1896. Vaya que llegó al siglo pasado, ¿no? Fue un epistemólogo, psicólogo, biólogo suizo, creador de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y de sus teorías del desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Y por esa razón, justamente por esos estudios de la infancia, de esas teorías del desarrollo cognitivo y de inteligencia, vamos a hablar de él, de su teoría y de su propuesta el día de hoy. Bien, Piaget habla de los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de procesos que suceden en la mente, ¿sí? Son a todo aquello que nuestro psiquis va trabajando, va desarrollando. Y Piaget plantea que nuestro proceso cognitivo se lleva a cabo a través de varios esquemas. De hecho, todo lo que hoy pensamos, hacemos, las rutas que tenemos en nuestros canales cerebrales son esquemas representados, ¿sí? Y cuando hablo de esquemas, son conocimientos o aprendizajes que poseemos. Son estructuras que existen en nuestra mente y que nos sirven desde luego para organizar o interpretar toda la información que recibimos en el día a día. Mucha de esa información la hemos denominado aprendizajes significativos. Y esos aprendizajes significativos son lo que poseemos y que de alguna manera, como ser humano, le hemos dado la suficiente importancia y sentimos que es importante y que nos va a servir para algo, ¿no? Por ejemplo, el tomar agua. Tenemos que tomar agua todos los días. Sabemos que el agua es importante. Nos los han dicho por diferentes medios, nos los han dicho en casa. Sin embargo, bueno, es un hábito que hemos puesto en nuestra forma. Pero también el comer todos los días. ¿Sí? El comer todos los días, seguimos toda una rutina. Algunos nos lavamos las manos antes, otros decimos nos cepillamos antes de comer, otros dicen, pero ¿por qué? Bueno, porque a veces te dicen hay que cepillarse antes y después de cada comida. Algunos después de comer todos los días se cepillan también y se van adquiriendo como hábitos, como rutinas. Bueno, son esquemas que el ser humano tiene y que a través de esos esquemas, pues de alguna forma, al día, durante cada día vamos recibiendo pues un bombardeo de nueva información, ¿no? Entonces, por otro lado, el ser humano, teniendo todos esos esquemas mentales, cada vez que nos llega alguna información nueva, por ejemplo, si en este momento me atrevo a preguntarles a algunos de ustedes qué entienden por, no sé, una palabrita, que por encefalograma, ¿no? Encefalograma, ¿qué entendemos por esa palabra? Algunos me dirán, pues no lo sé, pero van a googlear y lo van a buscar. Pero al final de cuentas, inhibición, ¿qué es inhibición? Entonces, cualquier palabra que mencione nueva se convierte en un reto para el ser humano. Y si en este momento te hago una pregunta relacionada a algo, lo primero que vas a hacer seguramente es googlear y buscar el significado. ¿Sí? Bueno, pero en el momento que te pregunto algo, te quedas callado, no me contestas y tu mente empieza a buscar en su repositorio de información algo y no encuentra la palabra inhibidor, por ejemplo, no encuentra esa palabrita en su base de datos, vamos a decirlo así, entonces te desespera porque no lo sabes. Entonces a esa acción de tener información nueva le llamamos desequilibrio. ¿Sí? Al momento que te bombardean con algo nuevo, te desequilibras. Pero bueno, voy a poner otro ejemplo. Los que hemos estado formándonos para maestros, seguramente nos hemos encontrado que hay muchas palabritas que mencionamos aquí en el curso y que se nos hacen familiares, contrario a los compañeros que no se formaron en ningún tipo de normal ni centro de actualización y que de alguna forma no tienen nada de didáctica y pedagogía, no lo llevaron. Entonces, seguramente hay palabritas que les causarán un poco de ruido. A esa palabrita, cuando digo ruido, se llama desequilibrio en términos de Piaget. Entonces, el ser humano tiene su cerebro constituido de toda esa información que poseemos, se le llaman esquemas mentales, porque para todo
tenemos hoy conocimientos en nuestro actuar, en nuestro pensar, en las decisiones que tomamos, pero en el momento que nos llegue algo nuevo, en ese momento el ser humano se desequilibra y al desequilibrarnos, pues llega un momento de shock temporal, pero nuestro cerebro es tan bondadoso que hace que pasen ciertos procesos para que volvamos a equilibrarnos. Equilibrarnos es un término que se dice cuando el ser humano incorpora un nuevo esquema mental, pero después de haber pasado por un proceso. Y esos dos procesos por los que pasa el cerebro para que llegue a la equilibración se le llama asimilación y acomodación. La asimilación es un proceso mental que ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos a los ya existentes. Por ejemplo, te digo una palabra, te digo un término, como a veces decimos, ¿quiénes son los discentes? No. Hay unas literaturas que al docente le llaman discentes, ¿sí? Y sin embargo, decimos discentes, está mal escrito. No, es correcto. Un término diferente a los docentes también se les dice discentes, pero para poder, cuando yo te digo, es que discente es un sinónimo de docente, entonces tú ya tenías una estructura mental de la palabra docente en la cabeza, ¿sí? Y cuando te digo que es un sinónimo, enseguida lo asocias. El hecho de asociarlo, el hecho de incorporarlo a un conocimiento preexistente, se le llama asimilación. Y entonces, cuando ya lo empiezas a utilizar y decides en tu cerebro dejar a un lado la palabra docente para decir discente, entonces se dice que ya lo acomodaste, porque ya dejas el concepto anterior, no lo olvidas, lo dejas a un lado para dar uso a la nueva información. A eso se le llama acomodación, ¿sí? Entonces, cuando esa palabra se acomoda y lo utilizas, decimos que tú como ser humano ya estás equilibrado. Y este proceso ocurre todos los días. Hoy que tenemos las redes sociales, sabemos que nos va llegando mucha información, tanto en Facebook como TikTok, como en Instagram, como en YouTube. Nos llega mucha información, ¿sí? Y mucha de esa información hay cosas que no entendemos, pero bueno, algunos por iniciativa propia, pues vamos buscando en el diccionario o le pedimos a San Google que nos revise y que nos diga qué significa y vamos incorporando esa información. La información se va acomodando. Primero se asimila, porque se asimila cuando hacemos uso de los conocimientos innatos o previos que poseemos y luego se acomoda. ¿Cuándo se logra acomodar? Para Piaget se logra acomodar en el momento que le encuentras un uso, que en este caso, en términos de otro de los autores que no tengo en este momento recuerdo cómo se llama, que, ¿cómo se llama maestra por ahí? No es Vygotsky, no es Piaget, que nos habla del aprendizaje significativo. Auswell, perdón, sí. En términos de Auswell sería que esa palabrita o eso que aprendiste, el alumno se lo apropió y le encontró una utilidad. A eso se le llama aprendizaje significativo en términos de Auswell y en este caso para Piaget es acomodación. Vamos a describirlos. Entonces decimos, ese esquema mental es una estructura que puede ser transferida y generalizada, porque tú tienes una idea de algo, te llegan palabras nuevas, te amplían ese conocimiento en términos de Piaget y lo puedes utilizar de manera generalizada o de manera particular. El esquema representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción. Es decir, el esquema es aquello que posee en común las acciones. Por ejemplo, empujar a un objeto o con una barra o con cualquier otro instrumento. Todos tenemos, cuando hablo de esquemas mentales, no necesariamente hablo de conocimientos científicos, sino al contrario, como todo hoy, lo que aprendemos debe tener una utilidad en la vida cotidiana o debe de servir para algo en la vida cotidiana. Entonces el ser humano, pues todo lo que aprende en la escuela lo aplica en su vida. Un esquema es una actividad operacional que se repite. ¿Sí? Al principio de manera refleja. Refleja es que pues, lo haces involuntariamente a veces y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla.
Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. Sí, todos los conocimientos que tenemos. Eso es lo que nos habla Piaget sobre lo que es un esquema. Y uno de los primeros esquemas es el objeto permanente que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde dice, el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase con las otras. En muchos aspectos, el esquema de Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, ¿sí? Salvo que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones perceptuales. O sea, Piaget habla de esquemas cognitivos, habla de cosas que no se pueden tocar, hablan de aquí, de la mente, de nuestro pensamiento, de habilidades, destrezas que poseemos y que el ser humano va adquiriendo a lo largo de toda su vida. ¿Sí? De eso nos habla. Entonces, un niño puede tener idea de un objeto, pero como dice Piaget, el niño que es muy pequeñito, pues se puede hacer la idea, no sé, hablo de su etapa uno donde el niño está bebé, ¿sí? Y obviamente lo que el niño observa son imágenes, ¿sí? Está en la etapa sensoriomotriz, solamente observa imágenes, sin embargo, imágenes, pero cosas, perdón, cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ver le enseñamos, puede ver un, no sé, que sea un oso de peluche pequeño y puede ver diferentes cosas y le busca, el niño observa las características de ese animal y lo va a asociar con otro animal que tenga a lo mejor las cuatro patas, tendrá hocico, tendrá dos ojos. Y el niño de temprana edad pues no va a poder distinguir si es un oso, es un perro, es un gato, es otro animal. Simplemente él lo va a relacionar hasta a medida que va madurando y que sus esquemas van obviamente cambiando, pues va a poder llegar a otro tipo de pensamiento más amplio. Bien, vamos a describir entonces. La adaptación en sí es el proceso que encierra, ¿sí? Que se encierra, se da a través de la asimilación y la acomodación. Entonces, esos esquemas mentales, como les decía en la primera pantalla, esos esquemas mentales eh, se les llama adaptación, ¿sí? Y la adaptación está siempre presente a través de esos elementos, que es la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y en otro momento busca el cambio. Porque tú aprendes algo nuevo, lo adaptas para bien o para enriquecer lo que sabes o para definitivamente hacer otro cambio. Pero cuando tú llegas a esta parte de adaptación, entonces al llegar a la adaptación decimos que el ser humano llega al equilibrio. Dentro de esta adaptación está, dijimos, la asimilación. La asimilación mental consiste en incorporación de objetos dentro de los esquemas. Me gustaría que nos grabáramos la palabra esquema no como lo que generalmente o tradicionalmente conocemos como un esquema, pero fijémonos en la imagen que tenemos de un esquema, que al final la palabra esquema es todo, para Piaget es todo está dentro, no es algo visible, es algo que está en tu cerebro. Esquema que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad. Entonces, la asimilación es el hecho de que el organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias estructuras, las va a adaptar. ¿Sí? Incorporación de los datos de experiencias en las estructuras innatas del sujeto. La forma más sencilla de entender el concepto de asimilación es verlo como el proceso mediante el cual nueva información se acomoda a esquemas preexistentes. O sea, lo que tú estás escuchando, como lo que estamos viendo hoy, que se supone que a lo mejor lo vieron en la normal en alguno de los temas, pues a ver si en ese momento no nos quedó claro, yo espero que en esta ocasión sí quede claro, o al menos nos ayude a entender que estos dos procesos se dan en el cerebro y que se dan de manera automática. Algunos tardan un poquito más en adaptarse, otros tardan menos, pero eso va a depender de la persona que pueda ayudar o pueda servir
de mediador para que este aprendizaje se dé de manera inmediata. Y de ahí todo lo que hemos hablado también anteriormente, de todos los procesos que se dan cuando hablamos de la nueva escuela mexicana, el papel del mediador, el papel en este caso, del docente, quien lleva el aprendizaje a los alumnos, ¿sí? Entonces, cuando decimos la forma más sencilla de entender este concepto es verlo, si el maestro en la escuela te da un tema, te da una clase, entonces el maestro va a procurar, siempre va a recuperar saberes previos. El recuperar saberes previos con una nueva información, lo que está haciendo en ese momento es este proceso de asimilación, ¿sí? Porque te está dando, le está dando al alumno un concepto nuevo a partir de lo que el maestro está escuchando, que ellos saben para que el alumno lo pueda relacionar. Y por otra parte, la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta de demandas del medio, ¿sí? La acomodación, dice, es el proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no solo aparece como necesidad de someterse al medio, sino que se hace necesaria también para poder coordinar los diversos esquemas de asimilación, ¿sí? Entonces, primero es la asimilación, te dan un conocimiento nuevo, utilizas conocimientos previos o el bagaje que traes y llevas a cabo el proceso de andamiaje, ¿sí? Llevas a cabo el proceso de la relación entre el concepto nuevo con los conocimientos que ya traías para que se pueda, para que podamos decir, pueda ir incorporándose el nuevo conocimiento y enriqueciendo el conocimiento que ya tenías, ¿sí? Bueno, ese sería, y al enriquecerse ese conocimiento que ya tenías, lo logras acomodar y entonces se da, en resumen, la acomodación, porque obviamente con eso nuevo, vas a modificar el esquema para poder acomodar una nueva información. A veces en la vida, bueno, seguramente hay cosas que nos han enseñado a hacer o nos han dicho en casa que debemos hacer tales cosas y al final sabemos hoy que muchas de las cosas que hemos aprendido también en la casa, en la calle, en la escuela, no son siempre como nos los han dicho. ¿Sí? Porque vamos incorporando nuevos conocimientos y nuestro pensamiento nos va diciendo que eso que estás haciendo no es correcto, que tienes que hacer. Cuando tienes algo nuevo, lo escuchas, lo asimilas, te lo apropias, lo acomodas y te das cuenta que todo aquello que tú creías antes no lo es, porque científicamente ya te demostraron que hay cosas que no eran así, como tú creías, que son nuevas. Bueno, esos esquemas se les llama acomodación. Y al acomodarse un nuevo conocimiento en tu mente, no significa que dejas tirado los conocimientos viejos. No, se quedan ahí, se van quedando guardados temporalmente porque puede llegar otro conocimiento donde ocupes las mismas herramientas, donde requieras del mismo conocimiento viejo para adaptar lo nuevo. Bueno, a ambos procesos, una vez que a través de la adaptación y la asimilación y la acomodación, ¿sí? El ser humano ya lo adecuó, ya está adecuado, entonces a ese proceso se le llama equilibración o decimos el ser humano está equilibrado. El concepto de equilibración es central, dice la teoría de Piaget, y está involucrado en cada una de las etapas del desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es para Piaget una sucesión de construcciones con elaboraciones constantes de estructuras novedosas, lo que implica un proceso de mejora constante de las estructuras existentes y el reemplazo de los equilibrios logrados temporalmente a través de nuevos reequilibrios. Entender el concepto de equilibración es fundamental para comprender el enfoque de Piaget, además de que es lo que diferencia su teoría de la mayoría de las demás perspectivas sobre el desarrollo cognitivo. Por eso decimos Piaget, cuando muchas veces nos han dicho Piaget es 100% cognitivo. O sea, todo lo de Piaget, él estudió aquí el comportamiento y pues es 100% cognitivo. Por eso él habla de esquemas cognitivos, esquemas mentales, ¿sí? Y esos esquemas mentales los traduce en esto que llamamos
adaptación, ¿sí? Que tiene que ver con la asimilación y que tiene que ver también con la acomodación, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Pues creo que esta parte es muy importante para los maestros cuando, por ejemplo, estamos enseñando temas nuevos a los alumnos, ¿verdad? Ujú, Y no conocemos cuáles son los antecedentes que ellos tienen de acuerdo a la etapa en la que estamos trabajando. Entonces, porque muchas veces nos hemos llevado conceptos a lo largo de nuestra historia académica y muchos de esos reacomodos que hemos hecho, este, pues no han sido como muy estables, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de una, de Pozo, del ujú, escritor Pozo que decía hablaba de las, de las ideas previas, conocimientos previos, dice él, que pueden ser muy fuertes e inclusive que te impidan poder acceder a nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque no puede haber ese equilibrio, porque porque no se comprenden bien los conceptos, ¿no? Por ejemplo, usted ujú, decía un ejemplo, ¿sí? De la docencia y de otro sinónimo, pero conocemos la docencia, ¿sí? Sabemos algo de la docencia, entonces cuando nos dicen es un sinónimo, pues lo relacionamos, pero si al niño le estás dando un tema que no le ve relación con con lo que él sabe, entonces se hace muy complejo ujú, y memorístico. Entonces ujú, la comprensión y el reacomodo no creo que no llega, ¿no? Bueno, no sé si es correcto lo que estoy diciendo. ujú. No, sí, sí es correcto. Sí es correcto. Todo esto tiene que ver con el trabajo que hacemos en el aula, ¿no? A ver, Un esquema es una generalización de experiencias ¿me pasadas que confirman, forma por un favor? patrón de pensamiento programado. Por ejemplo, todos tenemos en mente un proceso concreto cuando pensamos en ir a un restaurante. Algunos imaginan haciendo cola, haciendo un pedido, comiendo y luego tirando la basura. Otros se imaginan sentarse, luego pedir, compartirlo todo y luego pagar, dejando una generosa propina. Podemos pensar en un esquema como un marco mental pensando en un juguete para niños. Las cosas que ya entendemos completamente, digamos un triángulo, entran en nuestro cerebro sin problema. Cuando la nueva información es similar a la que conocemos, digamos un cuadrado, puede ingresar al cerebro mediante asimilación. Para información completamente nueva, aquí una estrella, esto no funciona. Entonces necesitamos adaptaciones y cambiar el esquema mismo. La asimilación es el proceso cognitivo de hacer que la nueva información encaje con tu comprensión actual del mundo. Funciona si la nueva información se acerca a lo que ya sabemos. Para procesar la nueva información, la hacemos encajar en nuestros esquemas existentes. Tenemos que usar la acomodación si las cosas son tan únicas que no encajan en nuestro esquema existente. En otras palabras, para comprender algo verdaderamente nuevo, primero tenemos que remodelar nuestro espacio cerebral. Imagínate que naciste completamente daltónico. Ni 1 millón de libros, ni el mejor profesor podrían explicarte realmente el color rojo. Necesitas experimentarlo para acomodar la idea. Frederick Bartlett demostró cómo el esquema inconscientemente altera nuestra percepción y memoria en lo que se conoció como el experimento de la guerra de los fantasmas. Lo hizo leyéndoles a sus estudiantes británicos un extraño cuento popular nativo americano de la tribu Chinook. La historia involucraba fantasmas, cazar focas, ir a la guerra y andar en canoa. Más tarde supervisó cómo los estudiantes recuperaban lo que recordaban de la historia. Los primeros días, luego las semanas, luego los meses después, sucedieron 3 cosas sorprendentes. 1. Omisión de detalles desconocidos. Varios estudiantes no recordaban una parte sobre la caza de focas del Chinook.
Esto sucede porque la caza de focas no encaja naturalmente en el contexto cultural de los estudiantes británicos ricos. En otras palabras, no cuentan con un esquema existente para este tipo de información. Por lo tanto, les resulta difícil comprenderlo y, por ende, no pueden trasladarlo a su memoria a largo plazo para recordarlo. Así que lo olvidan. Bartlett argumentó que psicológicamente concebimos como irrelevante cualquier cosa que no se ajuste a nuestro esquema. 2. Familiarización con cosas extrañas. Algunos de los estudiantes que inicialmente recordaron la parte de la caza de focas, luego recordaron la actividad como ir a pescar. Una canoa cargada de armas era recordada como un bote de remos. Esto sucede porque cuando nos faltan las palabras para describir nuevas experiencias únicas, utilizamos modismos o figuras retóricas. En otras palabras, canalizamos información desconocida a través del marco de un esquema familiar. Y como hacemos eso cada vez que recordamos esa experiencia única, con el tiempo se vuelve más familiar y menos auténtica. 3. Racionalización de lo ilógico. Inmediatamente después de contarlo, la mayoría de los estudiantes pensaron que la historia era extraña. Sin embargo, unas semanas más tarde, de repente tuvo mucho sentido para algunos de ellos. Los estudiantes comenzaron a agregar términos como por lo tanto y porque, e inconscientemente hicieron que la historia fuera causal y lógicamente coherente. Cada vez que lo recuperaban de memoria, añadían un motivo. Los Chinook no iban a cazar focas, ni a la guerra en sus canoas. Tomaron los botes porque querían ir a pescar. Bartlett notó que cada vez que se pedía a los estudiantes que recordaran la historia, esta había cambiado un poco, lo que significa que los recuerdos a largo plazo no son fijos ni inmutables, sino que se ajustan constantemente. Esto respalda la visión existencialista de que las personas construyen el pasado en un proceso constante de ajuste. En otras palabras, mucho de lo que recordamos se racionaliza en una autonarrativa que nos permite pensar en nuestra vida como una serie coherente de acontecimientos. Jean Piaget, quien acuñó el término, argumentó que construimos nuestras experiencias en esquemas para poder darle sentido al mundo. Muy bien. Bien, ¿qué les pareció? Bueno, espero que nos haya ayudado a aclarar un poquito más la idea y sobre los esquemas, en este caso sobre lo que es asimilación y acomodación. Seguimos con la presentación. Bueno, esta teoría cognitiva de Jean Piaget descubre los estadios del desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia. Esta era otra cosa de que se criticaba mucho de Piaget, que decían que, bueno, si bien Piaget estudió, realmente los que le sirvieron para hacer este estudio fueron sus hijos. eh, realmente, realmente esta teoría, pues, contribuyó y se hizo solamente con los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Pero aquí en la propuesta que hace Piaget dice, pues se desarrolla, dice, como estructuras psicológicas que se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. Vamos a hablar un poquito de las 4 etapas que Piaget. Piaget presenta 4 etapas para el desarrollo: la etapa sensoromotora de 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, que es más o menos lo que abarca la educación primaria,
y la etapa de operaciones mentales, que es a partir de los 11 años, hablando de que los que están en secundaria o buscan trabajar en telesecundaria, pues tienen que tener claridad en esta etapa de operaciones mentales y saber cuáles son sus características para poder trabajar con los alumnos las diferentes estrategias para que estos puedan adquirir los aprendizajes. Lo mismo pasa con la etapa 3 y la etapa 2, digamos, que abarca el nivel preescolar, la etapa preoperacional. Vamos a ver cada una de ellas. En la etapa sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Fíjense, esta etapa, bueno, aquí está presentada de manera general, pero realmente esta etapa se divide todavía en seis, digamos, subetapas o en 6 fases, ¿sí? Dice, pero en esta etapa el niño construye su mundo a través de los sentidos, lo que oye, lo que ve, lo que toca, lo que gusta, ¿sí? Y lo que siente. El aprendizaje se da a través de los sentidos. La primera etapa, que es la etapa sensorio-motriz. La etapa operacional, de 2 a los 7 años, también se divide en diferentes fases. El niño comienza a representar la realidad mediante símbolos. El niño solo ve la realidad desde su punto de vista, ¿sí? Y se dice, el niño siente celos cuando su madre abraza a otra persona. Estamos hablando de características muy generales de esta etapa preoperacional. Y hablamos de la etapa de operaciones concretas de niños de 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para resolución de problemas. Aquí como que ya el alumno tiene la mente un poquito más abierta, o esa es la intención, porque si hablamos de ello aquí en esta etapa anterior, pues es una etapa más de símbolos, simbólicas y representaciones simbólicas. En etapa eh, digamos que en esta etapa de operaciones concretas, el niño esos símbolos es capaz de darle un nombre, de poder identificarlas con el nombre y con el símbolo, ¿sí? A través, dice, de la capacidad de conservar y llegar a generalizaciones. Y la etapa de operaciones formales, que son ya para la edad de secundaria, dice, consiste en la habilidad de transponer las agrupaciones concretas hasta un nuevo plano de pensamiento y se da a partir de los 11 o 12 años en adelante. El adolescente es capaz de razonar con base en enunciados o hipótesis, no solo con los objetos que están a su alcance, sino aplicando la lógica de las proposiciones. O sea, te permite poder imaginar, pensar, te permite actuar y te permite hacer conjeturas. En cambio, dice, los adolescentes piensan en cosas con que nunca han tenido contacto. Por ejemplo, cuando leo una historia, imagina que él se encuentra en una situación dentro de la historia, pueden generalizar ideas de eventos que nunca ocurrieron y pueden hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. Por ejemplo, si el gobierno aprobara la venta de marihuana, ¿qué pasaría con los narcos? Bueno, algunas características que tiene esta última etapa, estas características de este tipo de pensamiento, está la lógica proposicional, que es la capacidad de extraer una conclusión lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones o premisas, ¿sí? Aquí nos dan un ejemplo, dice, no es verdad que estudias y trabajas. Si quieres conseguir dinero, entonces trabajas. Luego, si estudias, entonces no consigues dinero. Ese tipo de lógica proposicional que se da a partir de la relación entre dos afirmaciones o dos conjeturas. El razonamiento científico es otra de las características, se refiere a abordar los problemas de un modo más sistemático, es decir, formula hipótesis, determina cómo compararlas con los hechos y excluye lo que resulten falsas. O sea, ese es más dirigido al razonamiento, al conocimiento científico, al método científico. ¿Sí? El poder establecer una hipótesis, hacer una afirmación y luego comprobar si eso es real o no. Razonamiento combinado es la capacidad de pensar en causas múltiples. Por ejemplo, supongamos que ustedes les reparte a un grupo de estudiantes de primaria y secundaria 4 fichas de plástico de distintos colores y les indica que las combinen en la mayor cantidad posible de formas. Lo más probable es que combinen solo 2 a la vez y pocos lo harán sistemáticamente. En cambio,
Los adolescentes pueden inventar una forma de representar todas las combinaciones posibles, entre ellas las de 3 y de 4 fichas, y aquí hay más probabilidades de que las combinaciones se realicen sistemáticamente, porque pues dice Piaget que ya en etapa de 11 a 12 años en adelante, pues hay más desarrollado el pensamiento lógico. Y la cuarta característica es probabilidades y las proposiciones. Los niños de primaria generalmente tienen un conocimiento limitado de la probabilidad. La teoría de Piaget contribuye a explicar por qué. Si una máquina de pelotas contiene 30 pelotas rojas y 50 amarillas, y un niño introduce una moneda en la máquina, ¿de qué color es probable que salga la pelota? El niño reflexionará a partir de la razón de pelotas rojas y amarillas y concluirá, pues, en que tiene mayor posibilidades de obtener una pelota amarilla porque existe mayor proporción en las pelotas amarillas que en las rojas. Bien. Y por último, bueno, ya vimos algo de la teoría de Piaget. El desarrollo cognitivo no solo consiste en cambios cuantitativos y de hechos y de habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Esas etapas formales y concretas son dos partes de la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo. Ambas etapas son usadas para descubrir una línea de tiempo de la vida en cada individuo cuando se llevan a cabo ciertos tipos de crecimiento cognitivo. Y para Piaget, el punto de partida es la interacción entre el individuo y la realidad. Pone el acento en la acción transformadora del sujeto sobre el mundo. Describe los intercambios adaptativos que se producen en el proceso de conocimiento hacia los objetos y la transformación psicológica que produce. Bien, vamos a ver otro video donde nos hablan de las 4 etapas. Bueno, por favor, les voy a pedir que si se escucha bien o no se escucha, me hagan saber para que no dejemos correr tanto el video. De educación de psicoactiva. La teoría de Piaget del desarrollo humano. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Adaptación y aprendizaje. Gracias. En lo que respecta al aprendizaje, una persona puede experimentar 4 situaciones. Primera situación. Si la persona no experimenta tensiones ni desajustes, puede permanecer inactivo, porque no tiene necesidad de actuar. Por ejemplo, cuando no tenemos hambre, no tenemos necesidad de ir a buscar comida. Segunda situación. Si la persona se encuentra en una situación idéntica a otra situación anterior, lo único que tiene que hacer es aplicar los esquemas de los que ya dispone. Cuando un esquema se aplica habitualmente, puede llegar a automatizarse, y en ese caso decimos que se ha formado un hábito. Por ejemplo, después de comer nos lavamos los dientes porque tenemos ese hábito. Tercera situación. Si una persona se encuentra en una situación muy distinta a las anteriores que conoce, no podrá encontrar ningún esquema adecuado para su aplicación en su repertorio de esquemas. En este caso, no podrá asimilar la situación ni acomodarse a ella. Por ejemplo, un niño pequeño no sabe abrir una puerta cerrada con llave, aunque la llave esté puesta. Intentará abrirla girando el picaporte como suele hacer con las demás puertas. Cuarta situación. Si una persona se encuentra en una situación diferente, pero con algunas semejanzas a situaciones anteriores, de momento se encuentra desadaptada y tiene que actuar para volver a encontrarse en una situación de equilibrio. En este caso, la persona aplica los medios de que ya dispone y que ha utilizado en situaciones anteriores, pero verá que tiene que buscar nuevas soluciones. Cuando las encuentre, la persona habrá alcanzado un estado de equilibrio que será diferente del anterior, un equilibrio superior, porque habrá aprendido algo. Por ejemplo, si un niño sabe abrir las puertas que van con picaporte, tratará de abrir la puerta del horno de la misma manera, aplicando los mismos movimientos de estirar hacia un lado. Quizás después de algunos intentos consiga abrir la puerta de arriba abajo. Así, en situaciones futuras,
utilizará esos nuevos movimientos para abrir ese horno y todas las puertas similares. Los seres humanos sentimos atracción por este tipo de situaciones que nos permiten aprender. Se ha comprobado que ya los bebés se interesan principalmente por los objetos parecidos a otros que ya conocen, pero diferentes en algún aspecto. En cambio, muestran mucho menos interés por los objetos de sobra conocidos o por los objetos totalmente nuevos. También existe la posibilidad de que nos den instrucciones verbales sobre cómo resolver un determinado problema. Esto facilita nuestra tarea, pero muchas veces no propicia la formación de un nuevo esquema generalizable a otras situaciones. Como la solución se nos da hecha, no hemos tenido la oportunidad de explorarla por nosotros mismos. Esto es lo que suele pasar en la escuela. Pero sería más conveniente dejar que los alumnos encontraran sus propias soluciones. En muchas escuelas, el profesor ya está pasando de ser un transmisor de conocimientos a ser un guía que proporciona las oportunidades de descubrimiento adecuadas a los alumnos. En conclusión, los desequilibrios con el medio, externo o interno, son los que llevan a las personas a actuar. Si el desequilibrio es moderado, la persona podrá encontrar un nuevo equilibrio y se habrá producido un progreso. Así es como se produce el desarrollo intelectual, el aprendizaje. En términos de asimilación-acomodación, el aprendizaje se explicaría así. Un esquema se modifica cuando no puede aplicarse de una manera automática a una situación, es decir, cuando no puede asimilar de forma completa la situación. Por lo tanto, cuando una persona aplica un esquema a un objeto nuevo, hay una asimilación del nuevo objeto, una asimilación simbólica en este caso. A la vez se produce una acomodación porque se está modificando el esquema. Vídeo realizado por Isabel Narbona Ruano, de Infancia Eduactiva. Muy bien, parece que les puse un complemento del tema, el primer tema. Vamos a ponerles ahorita el... Aprenden jugando y haciendo, ¿no? Esta frase, que ahora decimos de manera natural, fue en su momento una idea increíblemente radical. Durante siglos se pensó que los niños eran adultos chiquitos y la forma de enseñarles cosas era a través de la repetición y la memorización. Pero todo esto cambió cuando entró en escena el psicólogo suizo Jean Piaget. Sus revolucionarias ideas sobre el desarrollo infantil y la importancia de enseñar de una manera adaptada siguen siendo pertinentes y tienen influencia en la pedagogía moderna. Fue el primero que estudió sistemáticamente cómo aprenden los niños. Y sus teorías los ven como pequeños científicos que están constantemente descubriendo, creando y recreando su realidad mientras aprenden conceptos más complejos. En este video te voy a contar cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo infantil que planteó Piaget y cómo las ideas de este biólogo cambiaron la educación. Jean Piaget nació en Suiza a finales del siglo XIX y desde chico su curiosidad por observar y entender su mundo eran palpables. A los 11 años publicó su primer artículo científico. De adolescente publicó trabajos sobre moluscos y para los 21 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Para los 1920 trabajó en un instituto en París con Théodore Simon y Alfred Binet, los creadores de las pruebas de inteligencia. Piaget se dio cuenta que las respuestas incorrectas que daban los niños en las preguntas de razonamiento lógico revelaban diferencias importantes entre cómo piensan los niños y los adultos. Así que se puso a investigar y usó algo llamado el método clínico. Les hacía preguntas abiertas a los niños y observaba sus reacciones sin imponerles respuestas o direcciones. Así Piaget dedujo que los niños acumulan conocimiento por medio de interacciones constantes con su entorno. Conforme crecen, los niños van construyendo esquemas o estructuras mentales para organizar el conocimiento. Desde cómo mover su cuerpo hasta cómo pensar en conceptos abstractos. Cuando se enfrentan a un concepto nuevo,
lo evalúan contra lo que ya saben y lo asimilan o crean nuevos esquemas para que quepa ese nuevo concepto. El libro Psicología del Niño, que Piaget escribió con su colaboradora Barbara Inhelder, sigue siendo un pilar importante en la educación moderna y en la psicología del desarrollo. Vamos entonces a las etapas del desarrollo cognitivo infantil que propuso Piaget. Son 4. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una marca los años en los que los niños normalmente desarrollan estas habilidades, pero son solo una guía. Parte de lo que creía Piaget es que cada niño crece y aprende de manera distinta. Y a grandes rasgos, cada una tiene un aprendizaje importante que cambia cómo percibimos el mundo. En la etapa sensoriomotora, los niños experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos. Descubren el mundo a través de texturas, de sabores, de imitar sonidos y movimientos. Y lo más importante que aprendemos en esa etapa es algo llamado la permanencia del objeto. Es decir, comprender que las cosas aún existen, aunque no las veamos. Por eso es útil el juego de esconderse detrás de las manos y sorprender a un bebé, porque eventualmente aprenden que no desaparecimos. En la etapa preoperacional entran en juego los símbolos y el lenguaje. Aquí los niños son egocéntricos y aún no comprenden completamente que existen otras perspectivas que no son las suyas. Les gusta vestirse con disfraces, juegan con su imaginación y disfrutan los juegos de memoria y de secuencia. En la siguiente etapa, la de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre situaciones concretas, de cosas que pueden ver. Por ejemplo, que la cantidad de agua que hay en este vaso y en este es la misma aunque cambie la forma del vaso. De los 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde desarrollamos la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica, que es clave para el razonamiento científico. Entonces, la diferencia va más o menos así. En la primera etapa aprendemos que este pastel no deja de existir, aunque no lo veamos. En la segunda aprendemos que este símbolo y la palabra pastel se refieren a la misma cosa. En la tercera podemos hacer ecuaciones matemáticas usando pedazos de pastel para representar fracciones. Y en la cuarta podemos resolver ecuaciones abstractas con fracciones sin tener que imaginarnos un pastel. Aunque Piaget no relacionó explícitamente sus teorías con la educación, sin duda su trabajo ha tenido un impacto profundo en la pedagogía. Por ejemplo, la idea de hacer a los niños parte activa y fundamental de cómo descubren y aprenden su mundo a través del juego, todo es legado de Piaget. Como él mismo resumió, todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo. Pero como todo en la ciencia, las teorías de Piaget tienen sus limitaciones. Hay investigadores que creen que el desarrollo es más continuo y no en etapas tan marcadas. Otros cuestionan que Piaget no considera factores sociales, desde cómo aprendemos interactuando con otros hasta cómo nuestra comunidad puede cambiar cómo aprendemos. Por ejemplo, cómo descubren de manera diferente su mundo los bebés que van a espaldas de sus madres y los que tienen rienda suelta para jugar. O cómo se desarrollan los niños y las niñas a distinto paso, dependiendo cómo los tratamos o los separamos por su género. Estudios más recientes que sí consideran estas diferencias muestran que las etapas de desarrollo suceden en el mismo orden en muchas culturas, pero dependiendo del entorno cambian un poco las edades. Y también muestran que hay diferencias por cómo tratamos a los niños, por su color de piel o por su género. Aún con sus limitaciones, las ideas de Piaget sobre la psicología del desarrollo han tenido una enorme influencia en la psicología, la pedagogía y muchos salones de clases en todo el mundo. Si te interesan los temas sobre el desarrollo del cerebro, nuestras capacidades cognitivas y demás, te recomiendo que busques en nuestro canal de YouTube el playlist de ciencia. Ahí tenemos un montón de videos que te pueden interesar. Mientras, platícanos en los comentarios qué te pareció este video y qué otros temas quisieras que tratáramos. Búscanos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Pues lo importante es que vayamos adquiriendo ideas sobre lo que cuando tengamos claridad sobre los esquemas cognitivos de Piaget y sobre sus 4 etapas, pero principalmente en la etapa que nos corresponde. No está de más hacer un repaso de las 4 etapas, porque, bueno, independientemente estemos participando para la educación básica, eh, pudiera venir alguna pregunta relacionada a otras etapas que no necesariamente sean las nuestras. Y recuerden que las preguntas pueden venir
no teóricamente, sino vienen implícitas en alguna situación. Bien, pasamos a un poco, continuando con el trabajo de esta noche, vamos a pasar ahora al tema, a la teoría sociocultural de Vygotsky. También es otro teórico que seguramente han estudiado en la escuela. Y bueno, aquí podemos decir que Vygotsky nació en un poblado de Orsha, en la URSS, el 5 de noviembre de 1896, un seno de una familia de situación económica desahogada. Al año de edad, su familia se traslada a la ciudad de Gomel, donde transcurre su infancia y su juventud. Su educación primaria la realiza con maestros particulares, su educación media la realiza con una escuela pública judía y dice, desde mostrando una inclinación muy fuerte por el teatro, la literatura, filosofía y por los problemas del lenguaje. Sus estudios secundarios los constituye en 1913, los concluye, y su educación superior lo realiza en la Universidad Imperial de Moscú, estudiando la carrera de medicina. Bueno, vamos a ver. Este enfoque sociocultural de Vygotsky nos dice que, bueno, su idea fundamental en toda esta obra fue que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos, en términos de interacción social. Por eso que ya decía que el ser humano no aprende solo, necesita tener una interacción con otros pares, con otros seres humanos para poder aprender. Y el desarrollo consiste, dice, en la interiorización de instrumentos culturales como lo que es el lenguaje. Creo que por eso ustedes ven que uno de los temas que a él le gustaban de la escuela era el lenguaje. Y él decía que el lenguaje es justamente la base para interiorizar el aprendizaje. Y bueno, el lenguaje se da como algo en esa interacción que el alumno tiene o el niño o el adolescente tiene con otras personas o todos los seres humanos, ¿no? Que inicialmente dice no nos pertenecen, porque el lenguaje realmente no nos pertenece, sino que pertenece al grupo humano en el cual nacemos. Efectivamente, todos nacimos, por ejemplo, nacimos en México, y se habla el español y seguramente cuando nosotros aprendimos a hablar, pues nos inventó el lenguaje ya venía, ya existía, ¿no? Y lo único que hacemos es hablar el idioma que nos transmitieron nuestros padres, ¿no? Por eso aquí dice que el desarrollo consiste en interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la interacción social. Claro, el otro, ¿sí? Pues toma un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. Entonces decía él, la única manera de poder comunicarnos y aprendernos es socializando. Este método genético tiene varios ámbitos, tiene un ámbito filogenético, un ámbito histórico sociocultural, ontogenético y microgenético. Bueno, esta es más teoría, no creo que nos vengan en un examen esto, bueno, pero los vamos a nomás para tener una idea de qué consiste cada uno. Y decimos que, bueno, el ámbito filogenético, tiene que ver con el desarrollo de la especie humana. El histórico sociocultural, dice, es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social. El ontogenético representa el punto de encuentro de la evolución biológica y sociocultural. Y el microgenético es el desarrollo de aspectos específicos del repertorio psicológico de los sujetos. En cuanto a los conceptos que nos presenta esta teoría, pues están los procesos de internalización, la ley de la doble formación, la interpsicológica, la intrapsicológica, instrumentos de mediación, los procesos psicológicos, la zona de desarrollo próximo, el andamiaje y el pensamiento del lenguaje, que finalmente lo que nos pide dentro de lo que tenemos que estudiar dentro del temario tiene que ver la relacionada con la zona del desarrollo próximo,
hablar un poquito del andamiaje y el pensamiento y el lenguaje. Sin embargo, pues vamos a ver cada una de ellas en un desglose. Ese proceso de internalización tiene que ver con esos procesos de transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos a través del uso de herramientas y signos. ¿Sí? Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma. Bueno, nos habla de una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. Algo de afuera, a ti como ser humano, se va, dice, una actividad externa se construye y comienza a suceder algo interiormente dentro del ser humano. Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal. Algo que vino de afuera pasó a ser tuyo, te lo apropiaste, ¿sí? Y por eso le llaman intrapersonal, está en ti. Y la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. O sea, el ser humano se va adquiriendo conocimientos, ¿sí?, de lo que hay en su contexto y te lo vas apropiando. Ese es un proceso de internalización. La ley de la doble formación. La doble formación tiene que ver con la reconstrucción interna desde el plano intrapsicológico. Tú como sujeto vas escuchando la información que te llega de afuera, te lo vas apropiando, te lo haces suyo, digamos en términos de Piaget, lo asimilas, ¿sí? Lo acomodas, ya, lo adaptas a ti, queda como parte de tus conocimientos y se apropia del lenguaje en un plano interpsicológico. Eso que ya tienes de conocimiento lo puedes compartir con otros. O puedes hablar de algunos temas con otros compañeros. Ya todo ese proceso que se dio, de toda la información que recibieron, todos en un grupo, me imagino un grupo de alumnos, donde el profesor les da una información, donde el alumno lo escucha, se lo apropia, lo traduce, lo adapta y le entiende. Y el maestro le pide a Antonio López que le explique a Juanito Jiménez, quien no entendió, ¿sí? Y que en palabras de un par pueda ayudarlo en un término de tutoría. Y aquí en este caso, bueno, Antonio ya se lo apropió y se lo va a platicar, se lo va a explicar a Juanito cómo, pues a través del lenguaje, para ponerles un ejemplo. Instrumentos de mediación. Bueno, cuando hablamos de instrumentos de mediación, sabemos que el sujeto en esta intersección de tres óvalos está el sujeto como centro. Por un lado está el lenguaje, que es un medio de comunicación, ¿sí? La forma como se comunica, pero por otro lado están las instituciones sociales, la iglesia, las escuelas, que son prácticamente las que de alguna, con los lugares donde el estudiante y con quienes interacciona, los espacios donde el estudiante interacciona. Y por otro lado están los objetos culturales como autos, máquinas, que también, bueno, todo esto le permite al sujeto tener una interacción a través, a través de otras personas. Cuando hablamos de los procesos psicológicos, hay procesos psicológicos elementales dentro de la línea natural, pero hay proyectos psicológicos superiores dentro de esta línea cultural, ¿sí? Y sobre sobre esos procesos psicológicos superiores están los rudimentarios y los avanzados. Los rudimentarios tienen que ver con la lengua oral, que son los adquiridos a través de la práctica social, a través de tu vida diaria, ¿sí? Y los avanzados son los que adquieres justamente en la escuela. La lengua escrita, conocimiento científico, adquiridos a través de la escolarización. Entonces, estos procesos psicológicos de nivel superior, dentro de una línea cultural, se dividen en rudimentarios, que son los conocimientos que tú traes de casa o de la calle, de lo que aprendes fuera de la escuela, y los avanzados, que son lo que te da la escuela y compagina entre los conocimientos que traes y los conocimientos nuevos para que se puedan dar aprendizajes significativos. La zona de desarrollo próximo tiene que ver con
el conocimiento o la distancia, porque realmente la zona de desarrollo próximo le llaman a la distancia que hay entre lo que el alumno sabe, lo que el aprendiz ya tiene, y hacia dónde pudiera llegar hacia dónde pudiera llegar el alumno. Yo puedo tener un alumno con ciertos conocimientos, pero pienso que Margarita Jiménez puede dar más, ¿sí? Porque desde mi perspectiva es una alumna inteligente o es una alumna capaz, es una alumna que atiende, muy observadora, muy analítica, y creo que Margarita Jiménez puede dar más, ¿no? Entonces, decimos que dentro de su desarrollo actual y su desarrollo potencial, ¿sí? Es ese espacio que hay entre lo que puede dar a Margarita y lo que sabe, se le llama a esa distancia la zona de desarrollo próximo. Y para que se pueda dar, tiene que haber un andamiaje. Y ese andamiaje no es otra cosa que lo que el profesor le va proveyendo de conocimientos durante ese proceso para que Margarita pueda ir aprendiendo y pueda ir avanzando. ¿Sí? Pueda ir avanzando a lo largo de su escolaridad o del ciclo escolar o del semestre para que pueda llegar a los conocimientos que pensamos que pueda llegar. Por ejemplo, me pongo a ver cuando nosotros hacemos una planeación y tenemos un proceso de desarrollo-aprendizaje. Yo digo, mi grupo puede lograr este PDA, sí lo puede hacer. Y como lo puede hacer, entonces, eso que como maestro ya puse, ese sería mi, digamos, mi nivel, mi nivel a donde debo de llegar, donde debo de llegar. Y entonces conozco a mis alumnos, sé cómo aprenden, sé qué estrategias puedo aplicarles y puedo hacer que los alumnos logren llegar a ese nivel. Sí, pero ese proceso que se siguió desde lo que habían antes de empezar el proyecto hasta donde lo terminan y al darme cuenta qué tanto aprendieron con el proyecto, todo ese trayecto se llama zona de desarrollo próximo. Entonces, aquí tenemos en pantalla que dice, es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto y en colaboración de otro compañero más capaz. Entonces, este andamiaje es la idea de que un adulto significativo, pueda mediar entre la tarea y el niño, y es lo que se llama andamiaje. O sea, es ese conocimiento que el estudiante o que el profesor le va a proveer al estudiante, o si el profesor decide que el alumno trabaje, que ponga un monitor o un tutor para que ayude al alumno, podemos decir ese proceso de dar información a un alumno, de relacionar un conocimiento con otro. Imagínense un eslabón con otro. Voy a relacionar algo que estoy aprendiendo con otra cosa, le llamamos andamiaje. Lenguaje y pensamiento. Esta área, examinada en su libro Pensamiento y Lenguaje, reconoce la explícita y profunda interconexión entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos mentales. Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento el desarrollo hacia los 2 años, ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento, el pensamiento verbal y el lenguaje racional. Dice, en la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del pensamiento. Bueno, algunas implicaciones educativas. En el proceso educativo normalmente se evalúan las capacidades y funciones que el niño domina completamente y que ejerce de manera independiente. Casi caemos en evaluaciones más de cognitivas, más de conocimientos. La idea es comprender en el curso del desarrollo el surgimiento de lo que es nuevo, ¿sí? De desarrollo de procesos que se encuentran en proceso embrionario. O sea, aquí nos dicen que no solamente es evaluar las capacidades o funciones que el niño dominó al terminar algo, sino que es importante evaluar todo el proceso. Y justamente ese proceso
que hoy le llamamos, y es donde realizamos la evaluación formativa, en este caso Vygotsky le llama la zona de desarrollo próximo, que es el dominio psicológico en constante transformación, de manera que el proceso debe intervenir en esta zona con el objeto de provocar en los estudiantes los avances que no sucederían espontáneamente. Entonces, todo ese proceso que se lleva para llevar a un alumno desde un conocimiento que trae hacia un potencial que puede desarrollar o hacia algo nuevo, le llamamos zona de desarrollo próximo. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. Noten ahí, la trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. De este modo, si se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo, resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo del niño psicológico, desarrollo psicológico del niño. Intervención en otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura y individuo. Y esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados y la intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para este proyecto de desarrollo infantil. Recuerden que no podemos dejar a un lado que el niño no puede aprender en sí solo, necesita forzosamente socializar. Por eso la recomendación del trabajo colaborativo no como una estrategia, sino como algo que debe de implementarse a través de esta teoría de Vygotsky. La escuela, en cuanto a creación cultural de las sociedades letradas, desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros de esas sociedades. Pues se me hace muy interesante el hecho de las implicaciones que tiene el docente en el trabajo por proyectos y cómo acerca al alumno a los nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque muchas veces damos por hecho de que este, el alumno ya sabe cosas y entonces lo dejamos trabajar el proyecto como que él solito las desarrolle. Entonces, Ujú, sí, como decía Piaget, pues él va a ir descubriendo cosas, pero con la ayuda del maestro ujú, potencia este aprendizaje. Y es ahí ujú. cuando nosotros tenemos que diseñar bien, conocer al alumno, cuáles son sus procesos de aprendizaje y ayudarlo a que pueda acceder a conocimientos más permanentes, ¿no? Sí, definitivamente. Todas estas teorías están muy relacionadas con todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas y muy relacionado con lo que es la NEM también. O sea, la NEM obviamente está apoyado en estas teorías y siempre es bueno tener que verlas no solamente como lo que son como teorías, sino la aportación que hicieron tanto Piaget como Vygotsky, pues están vigentes, están plasmados a través de están permeadas en la NEM, ¿sí? Vamos a ver el siguiente video, por favor, me dicen si lo escuchan. Hablamos de cómo aprendemos y nos desarrollamos mentalmente, solemos pensar que todo depende de lo que hacemos Sí, por sí se nuestra cuenta, escucha. estudiar, Gracias. practicar, memorizar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que nuestra mente no se forma sola, sino que se construye gracias a las personas que nos rodean y a la cultura en la que vivimos? Esto es precisamente lo que planteó Lev Vygotsky, un psicólogo ruso de principios del siglo XX, cuya obra revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje, el desarrollo infantil y el papel del entorno en la formación de la mente humana. Ya. La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el desarrollo de las funciones mentales superiores, como el lenguaje, la memoria, el razonamiento o la atención, ocurre gracias a la interacción social y bajo la influencia directa del entorno cultural. Es decir, aprendemos primero en relación con otros, a través del diálogo, la enseñanza, la imitación o el juego, y luego esa experiencia se interioriza y se convierte en pensamiento propio. Esto significa que el conocimiento no surge únicamente de dentro del individuo, sino que se origina entre las personas, en la vida diaria, en la escuela, en la familia, y luego se transforma en conocimiento interno. Para Vygotsky, el lenguaje juega un papel fundamental, no solo como herramienta de comunicación, sino como la herramienta principal para pensar. Los niños, por ejemplo, suelen hablar en voz alta mientras resuelven problemas.
Ese hablar consigo mismos es lo que Vygotsky llamó lenguaje egocéntrico, que con el tiempo se convierte en lenguaje interno o pensamiento. Uno de los aportes más conocidos de esta teoría es la zona de desarrollo próximo. Esta zona representa el espacio entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de alguien más competente, como un maestro, un padre o un compañero. Vygotsky decía que el aprendizaje más significativo ocurre dentro de esta zona, porque es donde el niño está listo para avanzar, siempre que reciba la orientación adecuada. Por ejemplo, un niño puede no saber resolver un problema matemático solo, pero con una pequeña ayuda, logra hacerlo. Esa pequeña ayuda, lo que hoy llamamos andamiaje, es lo que permite que, más adelante, el niño sea capaz de hacerlo sin asistencia. Este concepto cambió radicalmente la educación moderna, ya no basta con entregar contenidos y esperar que el estudiante los absorba. Hay que conocer su nivel actual y acompañarlo activamente en ese proceso de crecimiento. La teoría sociocultural nos enseña que enseñar no es solo transmitir información, sino crear experiencias compartidas donde el alumno pueda desarrollarse junto a otros. El trabajo colaborativo, el diálogo, el uso del lenguaje y el respeto a la diversidad cultural no son recursos secundarios, son la base del aprendizaje real. Por eso, los docentes hoy buscan adaptar su enseñanza a la zona de desarrollo próximo de cada estudiante, brindar apoyo temporal, fomentar la interacción grupal y conectar el contenido escolar con la vida cotidiana y el contexto cultural del alumno. Lev Vygotsky nos dejó una lección poderosa: aprendemos porque estamos en sociedad. Nuestras ideas, palabras y pensamientos existen porque alguien más nos los enseñó primero. Entender esto es clave para construir una educación más humana, inclusiva y significativa. ¿Y a ti qué te parece esta teoría? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Vygotsky? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal el video? Pues yo creo que podemos entender, por ejemplo, cuando hay niños que tienen un lenguaje fluido, son pequeños, pero tienen un lenguaje fluido porque los que están cercanos a ellos les hablan de manera que, a ver si me doy a entender. Muchas veces los niños hablan así como, sí, cierto, son pequeños, pero por ejemplo dicen cheche, no dicen Ujú, leche. Pero ujú, cuando a su alrededor hay adultos que les motivan a que ellos desarrollen un lenguaje, este, pues como debe de ser, ¿no? Con las palabras correctas, los niños llegan a tener un vocabulario más amplio, llegan a tener una mejor comunicación. Entonces cuenta mucho el entorno en el que están los niños, porque los ayuda a desenvolverse. Y si tomamos en cuenta que el lenguaje va pegado con el pensamiento, según lo que nos dice Vygotsky, pues también en la medida que ellos vayan razonando, también es como van hablando. Por eso es que hay niños que tú dices, híjole, parecen adultos chiquitos, pero porque se les motivó a que hablaran de esa manera y no como, ujú, como dirían, no se les chiquió, ¿no? Y por eso ujú. tienen esa forma de hablar. A mí me parece bastante importante, ¿no? El poder entender, muchas veces en la escuela estudiamos estas teorías, pero ya en la aplicación en la vida real, ¿no? En este caso, ¿cómo lo aplicamos? ¿Por qué lo ponen en un temario? Porque es importante que lo sepamos para un examen, ¿no? Porque está relacionado con lo que se está viendo de la NEM o con la propuesta curricular, ¿no? El decir, la zona de desarrollo próximo representa una oportunidad en el lenguaje de Vygotsky, representa una oportunidad para que los profesores puedan a lograr que esos alumnos puedan desarrollar el nivel potencial, ¿no? O el nivel esperado. Y si lo podemos hacer a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje, genial. Y lo hacemos a través de proyectos o la metodología que ocupemos, pues de eso se trata. Y todavía la tarea no solamente es del docente, todavía se puede ser de un adulto, puede ser de un compañero del alumno, ¿no? Que lo pueda ir llevando a desarrollar ese potencial que trae cada uno de los estudiantes. Y pero por eso Vygotsky dice, bueno, aquí en este proceso de desarrollo, de desarrollo, de zona de desarrollo próximo, no es el trabajo individual,
es el trabajo colaborativo que se pide y por eso la insistencia que se trabajen en comunidades de aprendizaje. Yo recuerdo que cuando en mi infancia, cuando por ejemplo teníamos que entregar a la ubicación de un lugar o de alguna situación en un mapa, nosotros teníamos que dibujar el mapa Ujú, desde nuestra, como pudiéramos, ¿no? De acuerdo a nuestro potencial, pues algunos dibujaban muy bien, otros regular, pero hubo un tiempo en el que ya por práctico se compraban los mapas, entonces ujú, empezamos a dejar el dibujo como algo secundario, como algo no ujú. importante, ¿no? Entonces se fue perdiendo esa habilidad en los niños. Entonces, si usted, por ejemplo, en mi salón tengo 22 alumnos, pero de esos 22, cuando digo, ¿quiénes saben dibujar? Solamente son como unos 3 o 4, ¿sí? Pero porque no han desarrollado ese La potencial. habilidad. Ajá, Ujú, pero porque también los maestros no les hemos dado las técnicas ni las estrategias como por ejemplo para hacer dibujos de mapas. Hay muchas formas de que pueden ellos elaborarlos, ¿sí? A través de las escalas, a través de pues ahorita me estoy acordando de las escalas, ¿no? Que pueden hacer dibujos más exactos. Entonces, mucho tiene que ver el maestro de cómo le va desarrollando estrategias para acercárselas al muchacho y él pueda darse cuenta del potencial que tiene. Pero si, por ejemplo, en los libros nos marcan que hagamos, por ejemplo, mm, en los proyectos, ¿no? Que se haga una tertulia, que se haga un mural, que se haga, pero si no les damos los elementos para que ellos aprendan desde lo básico, ¿sí? Y nosotros obviamos, porque sabemos, por ejemplo, las maquetas, ¿sí? Yo he visto que ellos entregan maquetas, pero así puede ser sin nada de calidad. Pero digo, ¿en qué momento nos tomamos qué tiempo nos tomamos nosotros para, por ejemplo, en una maqueta, enseñarles el papel maché, enseñarles cómo ujú, se pinta, enseñarles las escalas? A veces te ponen, te hacen un rancho por decir algo y te ponen tremendo cochezote. Las ujú, escalas ni las toman en cuenta, pero esas ujú. son cosas que nosotros como maestros debemos de tomar, para que ellos puedan, desarrollar esas habilidades. Muy bien. Vamos, nos quedan 3 videos todavía, ya para ir concluyendo. Les voy a poner, ya vimos ahorita algo de la teoría de Vygotsky. Vamos a centrarnos ahorita en la zona de desarrollo próximo. En este video vamos a explicar la zona de desarrollo próximo y cómo crear zonas de desarrollo próximo. Y para entender la zona de desarrollo próximo, debemos conocer quién fue Lev Vygotsky. Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso. Él expuso la teoría de la zona de desarrollo próximo. Vygotsky indicaba que un niño desarrolla sus habilidades cognitivas principalmente mediante su interacción con la sociedad, y entre más interactúa o se involucra con esta sociedad, más desarrolla sus habilidades cognitivas. Vygotsky indicaba que un alumno o niño se encuentra en un nivel de desarrollo actual y posteriormente podrá llegar al nivel de desarrollo potencial. La distancia entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial le llamó la zona de desarrollo próximo. En esta teoría, el maestro, los adultos y los niños con mayor experiencia o conocimiento juegan un papel muy importante, ya que ellos serán los encargados de transmitir los conocimientos que el alumno o aprendiz va a desarrollar y va a poder dominar en algún momento. Entonces, esta teoría nos indica que lo que un aprendiz no sabe en este momento, en algún momento lo va a dominar o desarrollar por él mismo. Ya este papel que juegan las personas con mayor experiencia es lo que conocemos como andamiaje. Ahora, entendamos un poco más la zona de desarrollo próximo y cómo crear esas zonas de desarrollo próximo. Veamos el siguiente esquema. Ahora vamos a aprender a generar zonas de desarrollo próximo. Recordemos que nuestro alumno o aprendiz se encuentra en el nivel de desarrollo actual y queremos que pase al nivel de desarrollo potencial.
la distancia entre el nivel de desarrollo potencial y el nivel de desarrollo actual es lo que conocemos como la zona de desarrollo próximo. Para crear zonas de desarrollo próximo exitosas, hay dos puntos muy importantes. El primero es la relación profesor-alumno. En este punto encontramos lo que es el clima afectivo y la confianza. El profesor debe de manejarse de forma ética y crear lazos afectivos con sus alumnos y de esta forma lograr una comunicación asertiva con ellos. A continuación tenemos lo que es la flexibilidad. El profesor debe estar consciente de que se pueden presentar contratiempos, por lo que siempre debe tener flexibilidad con respecto a su enseñanza. A continuación tenemos lo que es el lenguaje claro y explícito. El profesor se debe de asegurar de usar un lenguaje claro, simple y que no sea muy sofisticado. Muchos profesores cometen el error de usar un lenguaje muy sofisticado, lo que dificulta lo que es el proceso de enseñanza. A continuación tenemos lo que es relación, conocimientos previos y anteriores. El profesor debe estar relacionando continuamente los conocimientos previos y anteriores, de esta forma evitará que los alumnos olviden lo que ya se aprendió. El segundo punto para crear zonas de desarrollo próximo exitosas son los recursos didácticos. Estos pueden ser películas, juegos, dinámicas, también pueden ser exámenes, juegos, encuestas o debates. También puede usar el profesor proyector, tablet o televisión. También se pueden usar cartulinas, rotafolios o libros. En sí, es cualquier recurso que use el profesor para crear su clase. El profesor debe de crear un desafío y poner a prueba las habilidades de su alumno para que sea más interesante el proceso de aprendizaje para su alumno. También hay que recalcar que los recursos didácticos pueden ser desde el tiempo que el profesor asigna a cada clase o a cada tema. Por último, debemos entender que la zona de desarrollo próximo es cíclica, ya que en todo momento nos vamos a encontrar en la zona de desarrollo actual para poder pasar a la zona de desarrollo potencial. En otras palabras, constantemente estaremos aprendiendo nuevas habilidades y dominándolas. Bueno, esto creo que fue lo más interesante. Que cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, no solamente es una vez. Cada vez que trabajamos un proyecto, cada vez que trabajamos un nuevo tema, se da, ¿no? Como también decíamos de Piaget, los esquemas cognitivos, los esquemas mentales de Piaget, la asimilación y la acomodación. Siempre tenemos que adaptarnos y siempre vamos cayendo en equilibrio. Y cada vez el ser humano, cada vez que contiene algo nuevo, se desequilibra y entonces, ¿qué hace? Asimila, acomoda y se vuelve a equilibrar. Y ese es un constante, todos los días, el ser humano. Vivimos en un constante equilibrio y desequilibrio. Bueno, eso es para que podamos ir entendiendo todos estos dos temas relacionándolos. Vamos a ver el siguiente video tiene que ver con las diferencias entre la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. El desarrollo cognitivo desde la infancia, así como los métodos de educación actual, han sido fuertemente influenciados por las teorías de Piaget y Vygotsky, ya que cada una de ellas aporta aspectos cruciales en el desarrollo que pueden ser influenciados por factores biológicos y sociales. A continuación, explicaremos brevemente estas teorías. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget describió y explicó los cambios en el pensamiento lógico de los niños y adolescentes. Piaget propone que los niños pasan por 4 etapas basadas en la maduración y la experiencia. Esta teoría se guía por suposiciones sobre cómo los niños interactúan con su entorno e integran el conocimiento y la información nueva en conocimientos preexistentes. A nivel general, la teoría se guía por los siguientes principios. Primero, los niños son aprendices activos que construyen conocimiento desde sus entornos. Segundo, aprenden a través de la asimilación y la acomodación, produciendo equilibrio que se traduce al estado final del aprendizaje.
Como tercero, la interacción con los entornos físicos son claves para el desarrollo cognitivo. Cuarto, el desarrollo ocurre en etapas o estadios específicos que se dan en edades aproximadas. Ahora bien, la teoría del desarrollo cognitivo de Lev Vygotsky, conocida como teoría histórico-cultural, se centró en el papel de la cultura y las interacciones sociales. Vygotsky creía que el habla es una herramienta psicológica importante en el desarrollo del pensamiento del niño. A medida que los niños crecen y se desarrollan, su habla básica se vuelve más compleja. La teoría de Lev Vygotsky se explica por los siguientes principios. Primero, los niños se desarrollan a través de conversaciones informales y formales con adultos. Segundo, los primeros años de vida son críticos para el desarrollo, ya que es donde el pensamiento y el lenguaje se vuelven cada vez más independientes. Tercero, las actividades mentales complejas comienzan como actividades sociales básicas. Cuarto, los niños pueden realizar tareas más difíciles con la ayuda de un individuo más avanzado. Quinto, las tareas que son desafiantes promueven el crecimiento del desarrollo cognitivo. Las teorías de Piaget y Vygotsky presentan algunas semejanzas y diferencias que vamos a conocer a continuación. Primero, similitudes. Ambos autores se centran en el constructivismo, es decir, la generación de conocimientos se basa sobre uno anterior. También conceden gran importancia al medio ambiente como factor potenciador del desarrollo, aunque Piaget se va más al ambiente físico y Vygotsky al ambiente social. Ambos autores comparten una visión activa del ser humano en desarrollo, es decir, que al fin y al cabo el niño tiene un papel activo en la adquisición de sus conocimientos y no es un simple receptor. Otra de sus semejanzas es que ambos creían que hay una disminución en el estado del desarrollo alcanzada a cierta edad, siendo los primeros años de vida esenciales para la adquisición de aprendizajes. La última semejanza es que el aprendizaje se da por un conflicto con el ambiente, es decir, cuando un niño no puede resolver un problema con sus conocimientos previos, se valdrá de nuevas maneras para lograrlo, sea por exploración o con la ayuda de alguien. Estas ideas suenan bastante comunes y de conocimiento general, ¿no? Pues imagina que antes no se pensaba de esta forma y sus postulados fueron revolucionarios en su época para entender los procesos del desarrollo. Ahora vamos a ver sus diferencias. Para Piaget, el aprendizaje y desarrollo están dados más por la interacción con el ambiente, mientras que para Vygotsky, la interacción social. Según Piaget, la inteligencia depende de factores biológicos, en cuanto es necesaria para la adaptación al entorno, mientras que para Vygotsky, los factores sociales. El desarrollo, según Piaget, es un desarrollo natural, espontáneo, a partir de la interacción persona-medio, mientras que Vygotsky se refiere a un desarrollo que no es posible sin la ayuda del adulto. Piaget entiende el desarrollo como un proceso interno e individual. Vygotsky lo entiende como un proceso social. Para Piaget, el avance cognitivo va de lo individual a lo social y para Vygotsky de lo social a lo individual. Piaget presenta una teoría de estadios universales, mientras que la teoría de Vygotsky no presenta ningún estadio. Piaget presenta una visión del desarrollo más lineal y unidireccional, mientras que Vygotsky suscribe una visión del desarrollo más discontinua y multidireccional. Para Piaget, el aprendizaje depende del desarrollo del niño, mientras que para Vygotsky no hay un desarrollo sin aprendizaje, ya que este es el motor de la generación de cualquier maduración. Piaget sitúa el fin del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Vygotsky entiende el desarrollo como un proceso que no tiene una meta tan definida o unos límites temporales concretos, aunque le da un mayor peso al desarrollo temprano. Ambos otorgan un peso específico y un papel diferente al lenguaje, siendo para Vygotsky un eje central del desarrollo. Muy bien, estamos reforzando y vamos a concluir ahora con un video que nos habla de aportes de la teoría de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Cuatro teóricos.
Hola apreciables maestras y maestros, en esta ocasión quiero hablarles acerca del documento Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Cada uno de estos autores aportó algo clave a la psicología del desarrollo. Sus estudios han permitido que hoy entendamos cómo influyen en el entorno, la experiencia y la interacción en el aprendizaje. No se trata de simples teorías, sino de herramientas que usamos, a veces sin darnos cuenta, en nuestro día a día como docentes. Por ejemplo, cuando planeamos nuestras clases, nos aseguramos de que los temas sean cercanos a la realidad de nuestros alumnos. Esto no es casualidad, sino la aplicación de estos enfoques, que nos recuerdan que el aprendizaje siempre ocurre dentro de un contexto. Interpretación de los postulados sobre el desarrollo y su relación con el origen social de los procesos mentales, según Vygotsky. Ahora, si hay alguien que nos dejó claro que el aprendizaje es un fenómeno social, fue Vygotsky. Él nos habla de la zona de desarrollo próximo, también la conocida ZDP, ese espacio entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que logra con ayuda de alguien más. Básicamente, aprender no es algo que sucede de la nada, sino que ocurre en una interacción con otros. También nos dice que el lenguaje juega un papel clave en este proceso. Es a través de la palabra que los niños organizan sus pensamientos y van pasando del apoyo externo a la autonomía. Por ejemplo, en el aula, una excelente manera de aplicar esto es con el aprendizaje colaborativo. Si juntamos a estudiantes más avanzados con aquellos que necesitan más apoyos, podemos impulsar el aprendizaje de ambos. Interpretación de los postulados sobre el desarrollo intelectual por etapas evolutivas según Piaget. Si Vygotsky nos habla de la interacción social, Piaget nos lleva por otro camino, el desarrollo cognitivo en etapas. Según él, los niños pasan por distintos niveles de pensamiento y cada uno tiene características específicas que determinan cómo entienden el mundo. Un aspecto clave aquí es el equilibrio entre asimilación y acomodación. Los estudiantes no solo reciben información, sino que la adaptan y reorganizan para darle sentido. Por ejemplo, si estamos enseñando matemáticas en primaria, primero debemos asegurarnos de que los niños entiendan conceptos concretos antes de saltar a operaciones abstractas. De lo contrario, podríamos estar pidiéndoles algo para lo que aún no están preparados. Interpretación de los postulados sobre el desarrollo según el enfoque de socialización a través de modelos de Bandura. Aquí es donde entra Bandura, quien nos dice que gran parte del aprendizaje ocurre a través de la observación. Los niños y los adultos también aprenden viendo a los demás, lo que se conoce como aprendizaje vicario. Además, Bandura introduce la idea de la autorregulación, es decir, la capacidad de un estudiante para establecer metas y evaluar sus propios logros. Esto nos recuerda que la enseñanza no solo se trata de dar instrucciones, sino también de fomentar la autonomía. Por ejemplo, un buen docente no solo explica conceptos, sino que modela actitudes y comportamientos. Si queremos que nuestros alumnos sean críticos, organizados y respetuosos, primero debemos serlo nosotros. Interpretación de los postulados sobre el desarrollo según la construcción de modelos mentales, según lo que nos dice Brunner. Brunner nos trae otra perspectiva interesante, el aprendizaje como un proceso activo. En lugar de recibir pasivamente la información, los estudiantes construyen su conocimiento a partir de la experiencia y la reflexión. Él nos habla de 3 maneras en que representamos el conocimiento. 1. En activo, aprendemos haciendo. 2. Cónico, aprendemos con imágenes. 3. Simbólico, aprendemos con palabras y conceptos abstractos. Por ejemplo, imaginemos que estamos enseñando historia. En lugar de solo hablar de los acontecimientos, podríamos hacer una dramatización en activo, usar mapas o ilustraciones, icónico, y finalmente analizar documentos o escribir reflexiones, simbólico. Implicaciones de las ideas expuestas y su relevancia para la psicología del desarrollo. Si juntamos todo esto, tenemos una enseñanza más rica y efectiva. Aprendemos mejor cuando interactuamos con otros, según lo que nos dice Vygotsky.
Cuando respetamos las etapas del desarrollo, estamos hablando de las etapas de Piaget. Cuando tenemos modelos a seguir, estamos refiriéndonos a Bandura. Y cuando construimos activamente nuestro conocimiento, nos referimos a Brunner. Esto significa que nuestras clases deben ser dinámicas, participativas y centradas en los alumnos. No basta con transmitir información, sino que debemos ayudar a los estudiantes a darle sentido, conectar lo aprendido con su realidad y fomentar su pensamiento crítico. Por ejemplo, en lugar de una clase basada solo en teoría, podríamos diseñar proyectos donde los alumnos investiguen, discutan y construyan su propio aprendizaje. Así, aplicamos lo mejor de cada teoría a la práctica. Lo mejor de todo es que estas ideas no son simples conceptos académicos, son herramientas que nos permiten transformar la enseñanza. Como docentes tenemos la oportunidad de aplicar estas estrategias en el aula y enmarcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Recuerda, apreciable maestra y maestro, enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino guiar a nuestros alumnos en la construcción de su propio aprendizaje, respetando su ritmo, su contexto y su forma de descubrir el mundo. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Bien, pues con esto concluimos esta primera parte de los teóricos, ¿verdad? De Piaget, de Vygotsky, de Brunner y de Bandura. ¿Sí? Les vamos a hacer llegar las presentaciones y en la próxima sesión vamos a trabajar con